Bueno, pues aquí seguimos con la segunda parte del tema uno. Ya sabéis, encuadrada dentro del bloque uno de la primera evaluación. Vamos a ver ahora la parte que le correspondería explicar al equipo 2. Si habéis visto el otro vídeo, pues terminamos aquí. Terminamos en la función de desarrollo del personal y el grupo 2 tendría que explicar desde la función de compensación económica hasta el final del tema. Bien, ¿qué consiste la función de compensación económica? Bueno, pues la función de compensación económica, que también es otra de las funciones, estamos viendo las funciones del Departamento de Recursos Humanos. En este caso, dentro del Departamento de Recursos Humanos, es una acción que la verdad es que no se estila mucho, sobre todo en nuestro país, sobre todo en empresas pequeñas. Es la función de incentivar, ¿vale? Incentivar y establecer toda la retribución que deben tener nuestros empleados, según las funciones que tienen, según su valía, según su puesto, ¿de acuerdo? De forma que sea lo más competitivo para el mercado laboral y motivador para el trabajo que se va a desempeñar. En el tema 2 veremos unos documentos, una especie de normas que se llaman convenios colectivos, que supongo que el año pasado lo viste en Hall, que son los que un poco regulan los sueldos, los salarios, eh, por categoría profesional. Pero bueno, una empresa, como podéis imaginar, es totalmente libre de establecer por encima de ese convenio, que sería como la norma mínima, eh, puede estar dispuesta a establecer cualquier retribución que considere más justa con sus empleados. Bien, la siguiente función, la función de relaciones laborales, pues bueno, en este caso lo que trata, como pone aquí, es de conocer y cumplir la normativa laboral vigente en cada momento. Hay dos tareas grandes, dos grandes tareas que se pueden englobar en estas relaciones laborales. Por un lado, derechos y obligaciones laborales. Esta es la primera de ellas, que hace referencia a las relaciones que tendrá que tener el departamento con los trabajadores de la empresa en relación a bueno, pone conflicto colectivo, conflictos individuales, como son las sanciones, despidos y demás, y conflictos colectivos, como por ejemplo la huelga. Después, por otro lado, también tendrá que tener dentro de esta función se engloba la prevención de riesgos laborales, la formación que deben tener los empleados, ya sabéis, por FOL, eso debería de saberlo en FOL, no lo vamos a ver aquí, únicamente lo recordamos, que la prevención de riesgos laborales, la empresa está obligada por ley a identificar, prevenir y controlar los riesgos y es la empresa la que tiene que prever la formación, las EPI, es decir, los equipos de protección individual, si hicieran falta, todo lo referente para que la actividad laboral se haga sin peligro ninguno para el trabajador. ¿De acuerdo? Bueno, pues dentro del Departamento de Recursos Humanos, dentro de la función de relaciones laborales, es donde se debería de tramitar, donde se debería de gestionar todo este área de prevención de riesgos laborales. La siguiente función que vemos, función de servicios sociales. Fijaros, esta es otra que tampoco se lleva mucho en nuestras empresas. Esto se refiere a que algunas empresas, por ejemplo en nuestro país, que yo recuerdo ahora mismo, IKEA sí que lo tiene, y es una serie de servicios o beneficios a los trabajadores. ¿En qué beneficios en qué sentido? No beneficios en sí como dinero, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de, no sé, de tener un descuento quizás en la compra dentro de la tienda, en tener, no sé, una guardería a lo mejor para tener para poder llevar a los hijos y conciliar la vida familiar con la vida laboral, o cualquier otro tipo de beneficio social que mejore, como bien pone aquí, el clima laboral de la empresa. Esto, como indicamos aquí, la función presenta solo una tarea, que sería la de incentivos sociales voluntarios. Se puede aplicar a todo el personal, ¿vale? Aquí veis, comedores de empresa. Incluso en algunas ocasiones, esto sí que yo no conozco ninguna empresa en España que exista, que nos dé fondos de pensión, es decir, que dentro del sueldo que te da, pues, o dentro de los años que tú lleves, la antigüedad y demás, la propia empresa te va creando un fondo de pensiones para que el día que te jubiles, pues te lo lleves, ¿no? Igual que esto se hace de forma voluntaria, ¿no? Cada trabajador, eh, cada persona, no trabajador, cada persona puede crear un fondo de pensiones y el día que se jubile, pues además de cobrar su pensión, cobra este fondo de pensiones que ha ido acumulando durante el paso de los años. Bueno, pues en este caso, este incentivo costaría en que la empresa paga ese fondo de pensiones y cuando el trabajador se jubila, se lo da, se lo regala. Lo dicho, no conozco ninguna empresa que haga esto. En el extranjero sí las hay. Bien, aquí tenéis un organigrama de la prevención de riesgos laborales, que ya digo que para saberlo está muy bien, pero que no es precisamente algo esencial del tema. Esto correspondería a lo que hemos visto antes, a la función de relaciones laborales, a este apartado de
aquí, pero que esto ya se supone que ha quedado claro el año pasado y no vamos a entrar más en la prevención de riesgos laborales. Siguiente tarea, funciones y tareas ligadas a la administración del personal. Bien, estas tareas son las que componen, esta función es la administración del personal en sí, componen, por un lado, la documentación relativa al inicio de la actividad laboral. Al inicio de la actividad laboral, cuando contratamos a un empleado, se genera, hay que tramitar una serie de documentación. ¿Qué documentación o en dónde hay que tramitarla? En la Seguridad Social, hay que hacer una afiliación del trabajador. No voy a detenerme mucho porque la Seguridad Social la vamos a ver en el tema 5 y ahí veremos qué es la diferencia entre afiliación, baja, alta. Entonces, a esta altura de curso, a esta altura de tema, con saber que inicialmente, para dar de alta la actividad laboral de un trabajador, necesitamos tramitar documentación en la Seguridad Social, en el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, lo que antes era el INEM, para nosotros el SAE, porque ya sabéis que está la transferencia de competencias en Andalucía está realizada plenamente y nosotros trabajamos con el SAE. Y con la agencia tributaria, con saber eso, tenemos de sobra. ¿De acuerdo? Otra función dentro de la administración de personal sería la elaboración del recibo de salario, vamos, la nómina. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho en clase que una de las funciones, y hemos repetido, una de las funciones del administrativo que trabaja en recursos humanos es hacer las nóminas. Pues bien, la nómina se engloba dentro de las funciones y tareas ligadas a la administración de personal. Hay que hacerla mensualmente, ya digo, tampoco me voy a parar porque en el tema 10 vamos a ver la nómina y con que sepamos que esta función está dentro de la administración de personal me vale. Después tenemos el cumplimiento de las obligaciones periódicas, es decir, una vez que ya se ha hecho la contratación, por meses, por trimestre, por año, con la Seguridad Social y con Hacienda. Con la Seguridad Social, básicamente la idea es que la empresa tiene que ingresar sus propias cuotas y las del trabajador. Esto lo veremos en el tema 5 y después en el tema 11 veremos todas las retenciones que se le hacen a la empresa. Enlazaremos las retenciones que se hacen de Seguridad Social y las que se hacen a la agencia tributaria, al IRPF, y las explicaremos, las calcularemos y veremos cómo se hace, en qué modelos y con qué periodicidad. El modelo os lo adelanta aquí. El modelo 111 sería para hacerlo de forma trimestral. De forma trimestral la empresa tiene que liquidar el IRPF y después de forma anual hay que hacer como un resumen anual que se hace en el modelo 190. ¿De acuerdo? Siguiente función dentro de la administración de personal, trámites relacionados con faltas y sanciones. Cualquier tipo de sanciones que tengamos por incumplimiento de las normas de la empresa o cualquier otra índole, una pelea o cualquier desconsideración, algo que infrinja alguna norma de convivencia dentro de la empresa, se tendrá que estar tramitado según, esto ya es personal de cada empresa, la sanción que cada empresa quiere imponer. Se pueden basar en las sanciones que establece el Estatuto de los Trabajadores como base o unas que la propia empresa tenga y que dé a conocer a los trabajadores antes de comenzar su actividad. En cualquier caso, esto se tramita dentro del Departamento de Recursos Humanos en la función Administración de Personal. Comunicación empresarial. Esto depende de la dirección que tome la información del emisor y el lugar en el organigrama en el que se encuentra. Esto no es ni más ni menos que establecer el organigrama, como hemos visto antes en el tema, y saber en todo momento en qué posición estamos. ¿Vale? Según la posición en la que estemos, habrá una comunicación descendente, ascendente, horizontal. Tampoco me paro porque esto es temario del año pasado, del módulo de comunicación. También tenemos la documentación relativa a la extinción de la relación laboral. Hemos visto antes que hay que hacer el principio de contratar a alguien, que hay que hacer cuando estamos en medio de esa contratación. Bien, pues también, una vez que la contratación finaliza, hay que hacer o hay que tramitar una serie de documentación, las tenéis aquí. Tampoco nos vamos a parar, porque esto lo veremos en el tema 12, de suspensión de contrato, extinción de contrato y demás. Veremos en el tema 6, 7 y 8 todo lo relacionado con contratos, así que en cada momento veremos específicamente qué es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Aquí, con que sepamos lo que pone aquí, tenemos de sobra. Aquí te dicen cómo se calcula un finiquito. Ya digo que el finiquito pues lo veremos en profundidad en el tema 12. Todo lo que engloba a un finiquito. Vemos los tipos de comunicación en la empresa, un poco por recordatorio. Ya digo que no nos vamos a meter, pero bueno, para que sepamos un poco o recordar un poco lo que se hacía, lo que viste el año pasado en comunicación. Y vamos a la última parte del tema, quizás la más importante de esta parte, de esta segunda parte. Esta parte hay que prestar mucha atención a esto que voy a explicar, porque de aquí sale el debate del tema 1, y se trata de las políticas de gestión del capital humano en la empresa. Un poco largo el nombre, pero lo vais a entender muy fácilmente porque no tiene nada. Existen dos tipos de políticas, ¿vale? Las políticas que utilizan las tendencias tradicionales de gestión de capital humano y las que utilizan tendencias actuales.
Las dos son igualmente válidas, ¿de acuerdo? Las dos han servido y sirven en distintas empresas para generar beneficios, pero como en todos los debates, estaremos a favor de una o a favor de otra, ¿vale? ¿Cuál es la que utilizan tendencias tradicionales de gestión de capital humano? ¿En qué se basa? Bueno, su finalidad es incrementar la productividad reduciendo los costes. Esa es su fin, ni más ni menos. En este caso, el trabajador es considerado como una herramienta más dentro del proceso productivo, sin tener en cuenta su integración, su motivación y su satisfacción, y posiblemente sin tener en cuenta tampoco su dignidad como trabajador, o teniéndola en cuenta muy poco. Las tareas se limitan a cubrir los puestos de trabajo vacantes, según se van produciendo, sin tener en cuenta ninguna planificación de captación de candidatos. Todo esto de captación de candidatos y demás lo veremos en el tema 3. Prima más la rapidez en la ocupación del puesto que el estudio detallado de los candidatos. Esto va a hacer, lo veremos en el tema 3, lo adelanto, va a hacer que la calidad del puesto pueda disminuir, porque si yo no cojo al mejor, quizá, ¿y por qué no voy a coger al mejor? Pues porque no voy a hacer una selección, no voy a tener un abanico de posibilidades y de ese abanico entrevistarme con quien yo quiera y decir, este es el que más me conviene, sino rápidamente el que yo conozca, incluso por eso algún conocido, al primo de un trabajador que tenga, a alguien de confianza y meterlo del tirón. La formación, que es otro apartado importante, lo veremos en el tema 9, corresponde únicamente al trabajador, no es un factor motivador, ni siquiera es un factor que pueda provocar productividad. Veremos en el tema 9 cómo una formación bien llevada y bien gestionada puede provoca un incremento en la productividad. ¿De acuerdo? Bueno, y terminando el tema, terminando esa parte, pues vamos a hablar de la otra política de gestión del capital humano, que es las políticas que utilizan las tendencias actuales. En las tendencias actuales, que si cabe son las menos utilizadas, al menos en las empresas que más conocemos, o al menos dentro de las políticas es una serie de características, una serie de acciones, la mayoría no se usan, ¿vale? En este caso, la finalidad en todo momento es que el trabajador esté lo más satisfecho y motivado posible. Eso va a hacer que se incremente la productividad laboral, es decir, un trabajador que está descontento, pues un trabajador que no está al 100%, por lo tanto, en todo se va a notar. ¿De acuerdo? Un trabajador que está atención al cliente que no está al 100%, pues el cliente lo va a notar, el cliente va a ver cómo ese trabajador pues está disgustado, o está cansado. Un trabajador que está motivado puede con todo, puede incluso con el cansancio, puede con... Y en ocasiones la motivación no viene por tener más dinero, en ocasiones la motivación viene por un futuro, por ver un, un ascenso, por ver algo más que la monotonía y la rutina del día a día. En este caso, las necesidades de personal se planifican, las presentes y las futuras, y el proceso de captación de personal no se hace como antes, que se hace ahí a la ligera y se hace cogiendo, bueno, pues casi el primer candidato que pasa por encima de la mesa del jefe, ¿no? En este caso, se hace teniendo en cuenta las características profesionales y personales del candidato junto con las del puesto de trabajo para su mejor integración. Aquí también, dentro de esta política, la empresa es la protagonista, es la responsable de formar al trabajador, con la finalidad, la de la formación, de que se desarrollen y se promocionen dentro de la empresa, evitando que los mejores trabajadores, los más cualificados, se vayan. Esto es muy típico, es decir, ahora porque estamos con una crisis económica, porque estamos en una coyuntura económica que no es la normal, pero los mejores o los cuidas o se van. Y no solamente esto sucede en el mundo del fútbol o sucede en el mundo del deporte de alta competición, esto sucede en las empresas. Ya digo que en nuestro país nos coge de lejos, pero en otros países más industrializados, en otros países más avanzados que el nuestro, a los buenos se los rifan. ¿Qué hacen las empresas para intentar retenerlos? Pues motivar. Y una de esas motivaciones es la formación. Veremos en el tema 9 cómo la formación va más allá de planificar unos cuantos cursos al año. La formación puede y debe ir encaminada a crear un itinerario curricular en el cual el trabajador pueda ascender, pueda llegar más lejos de donde está. Eso, como he dicho hace un minuto, va a suponer una motivación extra en el trabajador que va a hacer, a su vez, que no solamente una motivación en el futuro, que no solamente esté motivado ahora, sino que esté motivado para hacer ciertas cosas, ciertas acciones que le permitan, ciertas actividades formativas que le permitan en un futuro cercano o lejano ascender en un puesto.
Si recordamos en la anterior política, la formación pasa a un segundo plano y es el propio personal, es el propio trabajador que si quiere se forma, si no, no, y en el área que sea. Es decir, no es un efecto vinculante. En este tipo de políticas, la política de tendencia actual sí es vinculante. Es más, el trabajador que no se forma queda relegado, pero esto también es cultura empresarial, ¿vale? Esto también desde que el trabajador entra en la empresa se le va diciendo y se le va comentando, se hacen reuniones, se hacen charlas en las cuales la propia empresa es la que le da la validez, la que le da la importancia a la formación. Ahora, si la empresa pasa de todo le importa, repito, la formación del trabajador, como sucede en las políticas tradicionales, pues bueno, el trabajador se formará si es autodidacta, se formará si ve algún curso interesante y probablemente se forme en algo que ni interesa a la empresa, sino que le interesa más bien a él. ¿Vale? Bien, pues acaba el tema con un cuadro en el que se refleja la estrategia de recursos humanos, por ejemplo, en empresas de hostelería. Fijaros, no hay estrategia de recursos humanos en el 72% de las empresas de hostelería en España. Sí hay una estrategia, pero no está documentada, muy típico también en nuestro país, el hacer algo y hacerlo de boquilla, que no se documente, un 9%. Si hay una estrategia y está documentada, un 15%, y probablemente un 4% de trabajadores que no saben ni lo que es una estrategia, ¿no? De trabajadores no, perdón, de empresas que no saben ni lo que es esto. Bien, una estrategia de recursos humanos es lo que estamos hablando aquí, una política en la cual la empresa gestiona el capital humano. Todo lo que estamos hablando y precisamente todo lo que vamos a ver durante el curso, todo. Como digo, el Departamento de Recursos Humanos, y aquí acaba el tema que tiene el mismo nombre, no es un departamento no muy extendido, que sí que está, pero no entendido. Las empresas en general no entienden las funciones que debe tener el Departamento de Recursos Humanos, se creen que es una serie de administrativos que lo que hacen son nóminas y liquidan impuestos y se acabó. Y va mucho más allá. Y durante el curso, en lo que queda del curso, veremos toda la importancia que tiene este departamento, que bien llevado puede ser, pues si no el motor, una de las piezas más importantes de la empresa. Bien, nos vemos en el próximo vídeo que ya abordaremos el bloque 3, que como sabéis pertenece al tema 2 de la normativa laboral. Hasta el próximo vídeo.